Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the Excelencias, damas y caballeros, bienvenidos al primer debate de alto nivel de Foro Público 2024. Soy Javier Gutiérrez, soy asesor de Relaciones Externas de la OMC y jefe de equipo del Foro Público. El de 2024 es una llamada a la acción, una invitación para que todos volvamos a pensar y a dar forma a la globalización para que realmente no deje a nadie detrás. Hoy tengo el privilegio de presentar un debate organizado por el Instituto Peterson de Economía Internacional que se va a centrar en uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta el sistema multilateral de comercio, que es cómo se gestionan las cuestiones geopolíticas. Hoy mismo, durante el lanzamiento de la publicación insignia del informe sobre el comercio mundial, hemos escuchado a nuestro economista jefe hablar de los intricados vínculos entre comercio e inclusión entre economías. Ahora nos vamos a fijar con este distinguido panel de oradores y de líderes en la esfera de la reflexión cómo podemos explorar la viabilidad de que el comercio siga siendo fuente de oportunidad, empleo y desarrollo pacífico, a pesar de las tensiones geopolíticas crecientes. Esperamos que sus ideas y conocimientos lleguen mucho más allá de este centro William Rappard aquí en Ginebra y les inspiren para adoptar acciones en todo el mundo. Juntos podemos así asegurarnos de que la reglobalización da un mejor comercio para un mundo mejor. Con esto le cedo la palabra a la directora general de la OMC, la doctora Ngozi Okonjo-Iweala. Thank you, Javier. For those Gracias, Javier. Para aquellos que no le conocen, es el que ha obrado el milagro de organizar este foro público junto con su equipo. Excelencias, damas y caballeros, bienvenidos al que será uno de los debates más sugerentes de esta semana. Y me esperaba que la sala estuviera llena hasta los topes, y lo está. Contar con un grupo como este es muy poco habitual. Esta es la flor y nata de las cuestiones comerciales. Con honestidad les digo, si están en esta sala, van a ser testigos de algo extraordinario. Y por ello quiero agradecer al Instituto Peterson porque es la primera vez que una organización organiza un panel de expertos aquí, gracias al presidente del PIE, que no ha ahorrado esfuerzo ninguno en componer este panel. Les reconocerán por sus nombres. Richard, bienvenido y gracias por moderar este panel. Richard Baldwin, moderando. Extraordinario. Para aquellos de ustedes que no conozcan al Instituto Peterson, sepan que es una organización de investigación basada en Washington, sin ánimo de lucro, sin afiliación, y cito, dedicada a fortalecer la prosperidad y el bienestar de los seres humanos en el seno de la economía mundial a través del análisis de expertos y la búsqueda de soluciones de políticas prácticas. En todos los registros y rankings de think tanks sobre economía, el Instituto Peterson suele figurar siempre cerca de la cúspide. Han sido unos últimos años turbulentos para la comunidad de las políticas comerciales. A lo largo de todo ello, los expertos de grandísimo nivel del Instituto Peterson han seguido facilitando análisis basados en datos, impulsados por los hechos, bien fundados a nivel histórico, para ayudarnos a entender qué está ocurriendo y entender qué está en juego para las perspectivas económicas de todas las personas, incluido dentro de los Estados Unidos, pero también en el mundo. Son personas sin ningún miedo, que dicen las cosas sin pelos en la lengua, y es a lo que aspiramos aquí en la OMC también. En un momento, en una era en la que el escepticismo sobre el comercio se está incrementando, el Instituto Peterson y su presidente, Adam Posen, han estado entre los principales defensores de los mercados mundiales abiertos, y ello basándose en la cooperación multilateral en el seno de la OMC. Gracias a ellos, el Instituto Peterson ha impulsado
debates de amplísimas gamas antes de que esto estuviera de moda, desde 1997, con el monográfico de Dani Rodríguez sobre si la globalización había ido demasiado lejos. En nuestra temática de hoy, geopolítica y comercio, es algo que encontramos en todos los titulares, nada nuevo. Hace ya un siglo los fracasos de la gestión de las tensiones geopolíticas dieron al traste con el comercio mundial y muchas cosas más. Sin embargo, si podemos seguir utilizando las instituciones multilaterales para canalizar la competencia entre superpoderes, a lo mejor podemos llegar a algo positivo. Y lo cierto es que yo suelo citar al Instituto Peterson muchísimo, a lo mejor incluso demasiado. Estoy entusiasmadísima con todos los ponentes de hoy. Cecilia, Richard Baldwin, Anabel, o un antiguo director general adjunto. Si los DGAs, los directores generales adjuntos, vuelven a esta casa, a lo mejor es que está ocurriendo algo bueno en ella. Debo afirmar que sí. Y Mary Pangels, si no la conocen, se están ustedes perdiendo algo de mucha potencia. Y sin más dilación, le paso la palabra a Richard y sepan que estoy entusiasmadísima con lo que vamos a escuchar a continuación. We were instructed what to do with the microphones, but I forgot already. Me han explicado qué tenía que hacer con el micrófono, pero ya se me ha olvidado. Muchas personas creen que el comercio desglobaliza. Y a mí me parece que esta reflexión es un tanto perezosa. No creo que esté dando pasos atrás, sino que está evolucionando. Y en muchos sentidos la OMC es justamente así. Muchas personas que no entienden lo que está ocurriendo en esta casa piensan que la OMC o está muerta o está muriéndose. Es una reflexión perezosa. Su misión está cambiando, su organización está cambiando, su operativa está cambiando y está cambiando para adaptarse a un mundo que fundamentalmente ha cambiado. Hoy, en este panel, contamos con una lista de oradores increíble. Les voy a mencionar sus nombres nada más porque vamos a abordar la reglobalización del comercio en un mundo geopolitizado, que nos parece un tema realmente vibrante y que nos interesa muchísimo. En orden de su presencia aquí, Anabel González, vicepresidenta de las cuestiones de país en el Banco Interamericano de Desarrollo; Xiao Junji, que es antiguo director general de la Organización Mundial de la Casa y antiguo embajador de China; Cecilia Malmström, que es investigadora no residente del Instituto Peterson y antigua comisaria de Comercio de la Unión Europea; Jan Poulsen, presidente del Instituto de Economía Internacional; Maria Pangestu, que es también investigadora visitante en nuestro instituto y antigua ministra de Comercio de Indonesia. Personas con experiencia práctica en diversas sillas en ambos lados de la mesa, y les voy a hacer uso de la palabra para que intervengan en orden. Anabel, adelante. Gracias, Richard. Gracias, directora general. Es un placer estar aquí en este distinguido panel. La OMC es para mí un hogar, así que siempre es bueno volver al mismo. Oportunidad. Esa es la palabra que Peter Sutherland, primer director general de la OMC, utilizó para describir lo que nos brindaba la liberalización del comercio allá por el 94. Se refirió a la oportunidad para expandir el comercio, el crecimiento económico y el empleo, la oportunidad para dar apoyo al desarrollo sostenible. Y afirmó que la oportunidad más importante que teníamos en 50 años para establecer la base para la cooperación económica y para el desarrollo. Y acelerando hasta el día de hoy, cuando la OMC y sus normas siguen siendo igual de cruciales para permitir que las diversas partes interesadas utilicen diversos instrumentos tanto para su beneficio y para el impulso a sus políticas comerciales y también para desescalar tensiones comerciales. Con el empeoramiento de la situación geopolítica se está dando una situación en la que se están dando golpecitos a la gobernanza comercial mundial y haciendo que sea más difícil aprovechar los beneficios del comercio para aquellos que están en la periferia en particular, ya sean personas, empresas o incluso países. Tras 30 años de su creación, y este es mi mensaje principal en el día de hoy, es hora de
volver a encender el espíritu de cooperación que inspiró la creación de la OMC. Ahora, para dar apoyo a la reglobalización para que el comercio sea más inclusivo y equitativo. La inacción, la complacencia o esperar a que haya un cambio de parecer repentino no funcionará. Creo que nos van a hacer falta diversas medidas. En primer lugar, retomar el papel de las políticas comerciales como catalizador de crecimiento económico y desarrollo. En segundo lugar, reequilibrar las preocupaciones en materia de seguridad nacional. Y en tercer lugar, un compromiso tangible de reconstruir la confianza y actualizar el libro de normas de la OMC para que se adapte a las realidades actuales. Me extiendo un poco. Primero, en cuanto al retomar las políticas comerciales como factor impulsor del crecimiento. En el mundo de hoy, la política comercial se utiliza demasiado a menudo para lograr otros objetivos nacionales, incluidos algunos encomiables, seguro. Sin embargo, la efectividad del uso de las subvenciones, los aranceles u otras herramientas comerciales para lograr objetivos climáticos o geopolíticos u objetivos de supremacía tecnológica es algo que no será lo suficientemente adecuado. Hacer que el comercio sea más azaroso no lo hace menos costoso. Y como han mostrado desde el Instituto Peterson, a menudo son los consumidores, a menudo los más vulnerables, quienes pagan el precio más elevado. Además, las evidencias demuestran que aquellos que están en la recepción de las medidas de retaliación, de retorsionan también, y con esto se incrementan las tensiones. Además, sabemos que durante los últimos 30 años el comercio ha impulsado el crecimiento económico, incluido en particular el de muchos países en desarrollo. Así que estas tensiones, estas incertidumbres crecientes han ido frenando la expansión del comercio durante los últimos años. Y aunque se ha mostrado resiliente el comercio, en el 2024 se espera que se quede muy por debajo de las tasas previas a la pandemia. Así que es importante que los responsables de políticas reclamen este papel que tengan las políticas comerciales como factor impulsor del crecimiento económico, empezando por el pleno empleo de la OMC para salvaguardar la certidumbre dentro del sistema multilateral de comercio. Eso es lo primero. En segundo lugar, el equilibrio entre el comercio y la seguridad nacional. Si bien se plantean retos como la concentración de cierta producción, la perturbación que generan las nuevas tecnologías, también queda claro que una definición ampliada de los riesgos de seguridad que distorsionan el comercio hacen que dentro de la OMC se puedan incrementar también las tensiones. El profesor Daniel Drezner ha aducido recientemente que cuanto más factores se sumen a la cesta de la seguridad nacional, más difícil será para los responsables de políticas poder desplegar herramientas importantes para la política exterior. Considerando el papel que tiene la OMC a la hora de evitar las tensiones comerciales y que ello conlleve en mayores conflictos después, es muy importante que este concepto de dar el tamaño adecuado a las cosas nos permita encontrar una buena transparencia, buenas herramientas para entender qué medidas comerciales son las mejores y las más adaptadas para responder a las preocupaciones en materia de seguridad nacional. Y lo tercero, la OMC y sus cambios, la reforma, son necesarias para adaptarse al mundo de hoy. En primer lugar, tenemos que las disciplinas que abordan las medidas que distorsionan o los resultados que distorsionan el comercio es algo digno de mención, porque hace falta considerarlas. Además, hace falta una mayor flexibilidad a la forma en la que funciona la OMC, facilitando las negociaciones entre grupos de países dentro del marco de acuerdos plurilaterales. La OMC es un edificio alto, así que le hacen falta una estructura flexible para poder hacer frente a los terremotos y a las tormentas. Sin embargo, hacen falta que las herramientas que facilitan el crecimiento, en particular para las economías en desarrollo, sean ecológicas y encaminadas al desarrollo. Y por último, el sistema de solución de diferencias debe ser restaurado y volver a su pleno funcionamiento. Con Peter Sutherland, la OMC se convirtió en una plataforma para la oportunidad. 30 años después, bajo el liderazgo de la doctora Ngozi Okonjo-Iweala,
La OMC debe convertirse en una nueva fuente de oportunidad a través de la reglobalización, garantizando que el comercio beneficie a más personas, a más empresas y a más países, y sin dejar a nadie atrás. Gracias, Richard. Gracias, vicepresidenta. Gracias, Anabel. Las 3 R's. Volver a dar la forma adecuada, reformar y volver a prender la mecha. Gracias. Interviene a continuación Xiao Junxi, antiguo director general adjunto. Gracias a la OMC por su invitación. Al igual que para Anabel, la OMC también es mi hogar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado para el día de hoy, la necesidad de mirar más allá de las actuales tensiones geopolíticas y reconocer que la mayoría silenciosa de los países miembros de la OMC quieren incrementar su comercio, acelerar su crecimiento y fortalecer el sistema comercial basado en normas. Querría compartir con ustedes 3 observaciones para darle forma a estas afirmaciones. En primer lugar, los Estados Unidos y otras grandes economías ya no dominan el sistema mundial de comercio debido al hecho de que hay una serie de economías que han crecido a tasas aceleradas y por ello el poder dentro del mundo comercial pues ha cobrado nueva forma. Esta tendencia solo va a continuar. Si las grandes economías quieren centrarse en la competición, en la competencia geopolítica, o si se muestran reticentes a participar en más liberalización global, eso no es motivo para que los otros más de 160 miembros de la OMC se queden de brazos cruzados, sentados y pongan sus propias iniciativas comerciales en pausa, porque tienen todos los motivos para seguir hablando con sus socios comerciales, negociando nuevos acuerdos y ampliando sus propias oportunidades comerciales. Lo cual me lleva a lo segundo que quería yo comentarles, que es que las economías pequeñas y de tamaño mediano dependen más del comercio que las grandes economías. Y se juegan más en que se abra y se fortalezca el sistema multilateral de comercio basado en normas. El ingente tamaño y la diversidad de las economías de la Unión Europea o de Estados Unidos las convierte en más autosuficientes. Sin embargo, para economías más pequeñas, menos diversificadas, como por ejemplo las de Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, el mantener el comercio mundial abierto es una necesidad, no una opción más. Sus relaciones comerciales suelen tener alcance mundial. Están equilibradas entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Y dependen muchísimo de un orden económico basado en normas. Y son muy escépticas de una vuelta potencial a las relaciones basadas en el poder. La mayoría de los miembros de la OMC no tienen ningún interés en ver esta casa debilitada, en ver el comercio mundial fragmentado en bloques rivales, o en tener que tomar partido y elegir un bando. Su objetivo es circunnavegar las líneas de falla geopolíticas que vivimos en el mundo de hoy, al tiempo que siguen comerciando con todos. Así que lo tercero que yo quiero trasladarles es que la mejor manera de demostrar por qué funciona el comercio mundial abierto basado en normas y por qué el nacionalismo económico o la desvinculación de dicho comercio no funcionan es que ese nuevo centro, esos que están en el medio, puedan avanzar una nueva agenda comercial dirigida a abrir mercados, a buscar nuevas oportunidades, a avanzar con la reforma y a redactar nuevas normas para economías de los servicios ecológicas y digitales, esas economías del futuro, para revitalizar tanto el crecimiento como el desarrollo. Cosa que, por cierto, ya hemos constatado en el seno de la OMC con el éxito de las iniciativas conjuntas plurilaterales, las JSI, tanto sobre servicios como sobre comercio electrónico. Son iniciativas
con muchísimo dinamismo que les han permitido avanzar y lograr progresos durante los últimos años muy tangibles, lo cual es prueba concreta de que la mayoría de países siguen reconociendo los beneficios económicos de la cooperación comercial y que son conscientes del grandísimo coste que tiene el quedarse atrás, el generar una dinámica con buenas perspectivas, encaminada al crecimiento, con una OMC fuerte. Ese es el mejor antídoto para la fragmentación. En pocas palabras, las actuales crisis geopolíticas no creo que deban suponer el fin de la globalización o del sistema multilateral de comercio. No, de hecho, creo que como las crisis anteriores pueden ser una llamada de atención y una oportunidad para que creemos una visión de una buena reglobalización y dejemos y creemos una visión de un mundo multipolar con una OMC global que realmente logre resultados. Thank you very much for that, Minister Yi. Thank you very much. Muchísimas gracias a nuestros dos oradores. Y hay dos más palabras importantes que ha señalado. La mayoría silenciosa y el cambio de poder. Entonces, a lo mejor serían los que deberían asumir el liderazgo y dar un paso al frente. Muchas gracias por esos comentarios. Y bueno, a continuación voy a presentar a Cecil Malmström, siguiendo como moderador. Muchas gracias, Richard. Gracias a todos y buenas tardes. Esta semana en Bruselas y en otras muchas capitales de la Unión Europea y capaz que también en otros lugares, la gente está deseosa a la espera de saber quién va a ser el siguiente o la siguiente comisario de comercio. Seguramente Ursula von der Leyen lo anunciará mañana cuando presente a todo su equipo. Habrá 26 comisarios, pero el que importa aquí, por eso lo menciono, es el encargado de comercio. Y ese portafolio va a ser muy peliagudo, independientemente de quién lo asume. Esa persona va a tener que navegar entre mantener los mercados abiertos y también la presión que supone el seguir defendiendo la autonomía estratégica de la Unión Europea. Y luego, como no, están todos los desafíos geopolíticos a los que se enfrenta tanto Europa como el planeta. La guerra en Ucrania, sin duda, Europa que está y se ve un poquito estrujada entre Estados Unidos y China, las políticas industriales. Hay que prepararse de cara a ver quién ocupa la presidencia en la Casa Blanca y también lo que se refiere a las ausencias de normas mundiales. Y luego, por último, y que no por ello menos importante, el cambio climático, capital para la humanidad, y el interrogante de cuál es el papel que puede desempeñar en medio de todo esto la OMC. La Unión Europea es verdad que a muchos niveles es un superpoder comercial, tiene acuerdos comerciales con más interlocutores que ningún otro, pero tiene que recurrir a ellos. Y la Unión Europea, ahora bajo la batuta de quien sea el nuevo comisario de comercio, debe mostrar que una autonomía estratégica abierta solo es posible si uno trabaja con amigos y aliados y si uno aprovecha esa alianza que la cooperación y los acuerdos comerciales generan. Y lo sabemos de sobra en esta sala, que el comercio une a la gente, más allá del crecimiento, creación de empleos e inversiones, también crea nuevas oportunidades para cooperar en un sinfín de ámbitos. Y estas posibilidades y estos vínculos hay que utilizarlos de forma astuta y también logrando que el comercio siga avanzando de forma sostenible. Y por eso la Unión Europea tiene que desarrollar los acuerdos de libre comercio que ya existen y velar por concluir los que ya existen. Y hay uno con Mercosur, sin duda, pero también el acabar las negociaciones con Australia, con Indonesia y los debates en curso con la India. Por otra parte, también tiene que pensar más allá. Hay otros rincones del mundo donde el debate es un poco diferente al que se tiene en la Unión Europea y en Estados Unidos. En la zona del Pacífico, ahí tenemos otro acuerdo con otra sigla que acaba de mencionar la oradora en inglés. Ahí se está desarrollando una cooperación muy dinámica y yo creo que la Unión Europea tendría que pensarse el unirse plenamente o el buscar cooperación, porque en ese ámbito hay dinamismo, están desarrollando sus propias normas y están buscando que el comercio sostenible siga dando un paso al frente. Son 12 países, acaba de unirse el Reino Unido y hay otros muchos. China también
ya han solicitado unirse. Y esta sería una forma de que la Unión Europea contribuya al desarrollo de esas normas y esos sistemas comerciales en esos rincones del mundo que son grandes a día de hoy, pero que pueda seguir también presionando a los Estados Unidos, porque no estarán, aunque la idea inicial sí fue de ellos. Nadie sabe qué está por llegar en los meses venideros en Estados Unidos. Por eso la Unión Europea tiene que plantearse qué es factible, qué es viable. Sea quien sea presidente de Estados Unidos, los Estados Unidos van a ser un interlocutor, pero la implicación que se tenga con la Unión Europea seguramente se limite. Puede que de repente haya muchísimos aranceles para la Unión Europea y el resto del mundo y habrá que poder responder si es posible desarrollar cooperación en cuanto a comercio, tecnología, cuestiones verdes de conformidad, etcétera. Eso es muy positivo, pero debemos de ser bien conscientes que capaz que durante un tiempo, 2, 4 años, esa posible cooperación seguramente se limite. La Unión Europea también tiene sus contenciosos con China, por ejemplo, los aranceles de vehículos electrónicos muy recientes y otros desacuerdos a nivel comercial y geopolítico. Son una realidad, pero creo que también es importante que la Unión Europea no haga que escalen esos conflictos. No necesitamos más guerras comerciales y tampoco, eso sí, necesitamos un interlocutor que no sea equitativo. Entonces, con un poco de suerte, la Unión Europea allana el camino a políticas comerciales creíbles, creando alianzas con otros asesores, con otros interlocutores que no tienen por qué ser solo China y Estados Unidos. ¿Y esto qué significa para la OMC? Se han escuchado muchas quejas en cuanto a que Estados Unidos se ha desvinculado un poco de la Unión Europea, un poquito de la OMC. Y no es cierto. La Unión Europea quiere reformar, fortalecer, modernizar la OMC, es tener un papel bien activo, y la Unión Europea lo es y quiere así serlo en el sistema multilateral. Asumió la iniciativa de que se creara un órgano ad hoc, por ejemplo, para la solución de diferencias. Obviamente, ad hoc, como su propia palabra indica. Entonces hay que seguir trabajando con todos los interlocutores. Y como ha dicho Anabel, quizás con una nueva mirada en esa coalición de los que tienen voluntad, grandes, pequeños, del norte, del sur, para de verdad intentar ver qué es factible, qué se puede lograr. No lo lograremos todos, pero como muchos de los embajadores saben y hacen a diario, se pueden lograr cosas. Lo más urgente, aparte de buscar una solución para el órgano de apelación, es lograr un acuerdo o una forma de gestionar, por una parte, las subvenciones y, por otra parte, que el comercio tiene que ser más respetuoso con el medio ambiente. Hay que ver cómo definir una buena y una mala subvención. Ya sé que hay normas que ya existen, pero tienen que actualizarse y ser articuladas mejor. Y esto hay que hacerlo con la participación de otras organizaciones internacionales, el comercio en curso, porque puede ser una herramienta maravillosa para las emisiones de carbono cero y para el ajuste en cuanto al clima, pero hay que ser cautelosos para no generar nuevas tensiones, como está ocurriendo a día de hoy con las distintas normas de precio para el comercio y 37 jurisdicciones distintas, y es necesario velar porque todo el mundo pueda cumplir también con esa reglamentación, porque, como decimos a día de hoy, esto está generando un sinfín de tensiones. También se están desarrollando iniciativas en la OMC, las plurilaterales, algunas no avanzan tan rápido. Y hay otros países, como digo, sobre todo en el Pacífico, pero también en América Latina, que están asumiendo iniciativas de comercio digital y de bienes respetuosos con el medio ambiente y servicios. Son, por así decirlo, mini plurilaterales, pero cumpliendo con las normas de la OMC. Quizás esta sea la forma de mostrar el camino, de aportar un nuevo dinamismo dentro de los vínculos de la OMC. Y creo que la Unión Europea debería también buscar unirse a estos acuerdos. Y, por último, hay que alzar la voz en pro del comercio, no en esta sala donde predicamos entre los convencidos de los beneficios del comercio. Es una palabra que tiene mala prensa y es algo que los líderes políticos, académicos y todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder luchar contra esa narrativa y esa mala prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias. Y hay que decir que la Unión Europea está ahí con esa, hemos hablado de ese poder silencioso, o de esa mayoría silenciosa, y los que están en medio también. Entonces, si hablamos de la Unión Europea, como bien sabe mejor que nadie, no es un monolito si hablamos de comercio. Entonces, claro que hay una forma de reorganizar todo ello, pensando en las aspiraciones de cara al futuro.
Y vamos a pasar a nuestro siguiente orador. Bueno, Adam es mi jefe, así que será un poco lo que diga él. Tiene la palabra. Thank you, Richard. Let me say, even Muchas gracias, Richard. Después de los comentarios tan generosos de la directora general, somos y nos sentimos muy orgullosos desde el Instituto PIE de formar parte de este trabajo y el trabajo excelente de Bernard y todo su equipo para este foro público. Una señal más de lo dinámico, lo críticos, abiertos y la perspectiva de futuro que tenemos y que queremos una institución pública. Y eso lo deja patente estos días la OMC y lo deja también bien patente su directora general. Me siento sumamente orgulloso y también es un honor estar aquí con mis colegas, y así lo sienten ellos. Estamos para trabajar y para apoyar los esfuerzos de una líder que admiramos y que combina la dimensión de organización, de liderazgo y la dimensión política. Y hablando precisamente de liderazgo y de líderes, soy estadounidense, soy el estadounidense de estos invitados que están con nosotros. Mañana hablará mi colega Jason Furman. Hay más, Alan Wolf, tenemos más amigos del instituto y que vienen de Estados Unidos. Y a lo mejor conocen lo que muchos dicen que decía Thomas Paine, puede que de George Patton, es un dicho estadounidense. Lleva la batuta o quítate del camino. Y creo que es el momento, y entiendo de que otras naciones, y bueno, China, sinceramente también, que le digan a Estados Unidos, si no llevan la batuta y no asumen el liderazgo, quítense del camino. Y no lo digo con mal tono o mala actitud. Lo digo porque creo que además va en la línea de algo que ya han dicho, y lo ha dicho el moderador y los que han intervenido antes que un servidor. Es el momento, es la era de esas terceras naciones o potencias medias. Pueden ser grandes o pequeñas, pueden ser Singapur, puede ser Irlanda dentro de la Unión Europea, puede ser Kenia, pero tienen una voz y algo que decir. Y siendo ambiciosos, hay muchas formas de trabajar con esas potencias terceras, y como bien ha dicho en la directora general, también para ver los resultados. Y creo que opino, que la OMC se centre en estos esfuerzos en una misión triple. Es verdad que algunos de los que me han precedido ya han dicho algunos de estos puntos. En primer lugar, hay que tener bien presente que brindan servicios que son genuinamente útiles para la membresía. Y eso incluye también las cuestiones de diferencias comerciales, pero no se ciñe exclusivamente a ello. Y dentro de las cuestiones de diferencias comerciales no son solo los arbitrajes o solución de diferencias. Ya lo ha dicho la directora general en muchas ocasiones, y también lo vemos y pensamos en otros ejemplos como los divorcios, los contratos empresariales. No se trata de o se pone uno de acuerdo o va al Tribunal Supremo, ¿no? A veces se puede negociar, puede haber un arbitraje, puede haber una facilitación. Hay mucho camino ahí, un papel muy amplio para que la OMC siga por esta senda, además de brindar servicios. Lo hemos visto esta mañana con el informe del comercio mundial y toda la investigación, toda la información. Y el segundo punto que también se ha dicho y puede parecer una paradoja es que opino que la OMC tiene que alentar con contundencia las iniciativas plurilaterales, pero con el espíritu multilateral. Y esto tiene que ver con la combinación de la cooperación y basarse en las normas. Ya lo han dicho Jun y Anabel, que me han precedido. Actuar de forma constructiva, y como se ha hablado de iniciativas conjuntas plurilaterales y otros muchos acuerdos, en la medida en que la OMC apoye ese tipo de implicaciones. Eso hace que los acuerdos sean más abiertos, tengan un nivel más alto, se basen más en normas y sean más transparentes, y redunda en beneficio para todos, todos ganan. Y no digo que no sea el liderazgo de la OMC, pero no debería verse amenazada si hay un plazo en el que 2, 3, 4 años lo que hace es ayudar en ese camino, y no necesariamente a nivel multilateral, porque creo que por ese camino se termina llegando ahí. Y en tercer lugar, y que sepan que no juego con el teléfono, tengo aquí mis notas.
Y aquí es donde estamos nosotros desde el Instituto para ayudar, como hemos hecho en cuanto a los costos de la fragmentación comercial, también dando ese seguimiento. No es lo mismo, ni el mismo nivel de vigilancia con respecto a otros ámbitos. Richard también y su equipo están haciendo un excelente trabajo y hay muchos más, pero la OMC puede seguir haciéndolo a través de su autoridad. Y aquí es donde seguramente me aleje más de la perspectiva que defiende a día de hoy la OMC. Yo creo que sí, hay quien habla de reforma, de modernización de la OMC, y yo creo que también se trata de que se adentre en todos esos ámbitos tan emocionantes del medio ambiente, lo digital, pero siempre que la OMC se adentra en esos ámbitos, más allá de lo que es el proceso del comercio puro en sí, tiene que plantearse, ¿lo hago para estar en esa mesa de negociación o lo hago simplemente para decir que estoy haciendo algo en el ámbito medioambiental o digital o de verdad estoy ayudando? No estoy negando que hay muchos lugares donde de verdad puede ayudar la OMC y que lo está haciendo, y en concreto a día de hoy en el comercio digital, pero quiero hacer hincapié en que no hay que cometer los errores del FMI, Banco Mundial y otras organizaciones que insisten y dicen tienen que tener un asiento en cualquier mesa y negociación, y al final terminan alejándose de lo que es su mandato. Y concluiré hablando un poco de Estados Unidos. Creo que sí, Cecilia, María, Anabel son muchos los que han tenido una carrera política en el pasado y lamentablemente las elecciones importan. Pero no me citen, no lo repitan. Y las de Estados Unidos, lamentablemente. Eso sí, sigo albergando esperanza en este sentido. Era mi alarma. Ya sea dentro de 2 años o dentro de 4 años o dentro de 6 años, pero yo creo que no más tiempo, Estados Unidos volverá a la globalización y volverá al comercio y al multilateralismo de forma plena. Dependiendo de quién gane, si gana Harris, pues serán 2 años, y si gana Trump, probablemente serían más tiempo. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? No teman. No teman seguir construyendo sin Estados Unidos. Como muchos de sus estados y naciones, bueno, traten a Estados Unidos como les han tratado ustedes en el pasado, creando un club del que quieran formar parte. Y entonces la reforma máxima sería que entraran en el club para después ser admitidos en la OMC, como le pasó a China en el pasado. Entonces creen un mundo y un sistema, como se ha hecho con muchas alianzas en el pasado, donde Estados Unidos quiera recuperar el tiempo perdido, quiera estar ahí. Esa es la forma más pacífica de volver a estar en la buena senda. Hagan lo correcto y redundaré y recibirán un premio. Muchas gracias. Thank you very much for that, Adam. I don't dare. Muchas gracias, Adam. No me voy a atrever a resumir todas sus palabras, la verdad. Sí, eso es mucho más de lo que se espera. Pero sí que creo que cuando pasemos a la segunda ronda de intervenciones, sí que pasaremos a esas palabras claves de lleve la batuta, siga al líder o apártese del camino. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Marie. Ministra tiene la palabra. Muchísimas gracias, Richard. Dice Marie Pangetsu, es un placer estar aquí. Dediqué tantas horas, tantos años a todo tipo de negociaciones en esta misma sala donde estamos esta tarde. Y me complace volver y estar con la directora general Ngozi y formar parte de este grupo de brillantes oradores. Pensaba que mi perspectiva iba a ser la de la Asia Oriental, intentando, y meridional, retomar también un poco lo que ya han dicho mis colegas en cuanto a llevar la batuta o apartarse del camino, y que las potencias medias tienen que actuar. Y yo creo que Estados Unidos, el hecho de que vuelva a liderar, puede que sean 2, 4, 6 años, no sabemos, tampoco debemos intentar adivinarlo, pero sea quien sea que gobierne, siempre habrá esas tensiones entre China y Estados Unidos, y seguirá habiendo también ese nexo entre el ámbito económico, el de la seguridad y la tecnología. Eso lo damos por sentado, y por eso es muy importante que esas potencias medias
sigan con ese proceso de mantener el comercio y las inversiones abiertas y también el orden internacional basado en normas, reconociendo cuáles son los vínculos y cuáles son los desafíos. Y es así como estamos intentando funcionar también en la zona del Asia Oriental y Meridional. Y es lo que yo llamo el ser constructivos de forma paulatina. Y creo que eso es mejor que seguir con el movimiento básico que hizo Fred Burstone tan famoso. Entonces se trata de tener distintas sendas y en los distintos procesos de forma paulatina y también en la OMC. ¿Y por qué creo que las potencias medias tienen ese interés compartido de proseguir con ese proceso? En primer lugar, porque hay que navegar con esa conexión de la tecnología y lo económico. Y también debemos tener un jardín pequeño y definir mejor cómo es la valla. Y lo que ha dicho Anabel me parece muy importante, como el comercio ha sido importante para el desarrollo. Y en el Asia Oriental y Meridional lo tenemos muy claro. En los últimos 20 años nos hemos desarrollado, hemos salido de la pobreza porque tenemos un sistema de comercio basado en normas y abierto. Y tenemos que luchar contra esa fragmentación que significan ya las cadenas de suministro resilientes. Tenemos que tener también una mejor definición y debemos también lograr esa movilización, navegar mejor entre todas esas plataformas. Y para todo lo que acabo de mencionar voy a darles una idea. ¿Cómo logramos esa conexión entre comercio y seguridad y cómo definir mejor un jardín más chiquitito y con una valla mejor? Entonces, dentro del proceso de solución de diferencias, en la OMC hemos visto que ha habido casos de diferencias recientes contra Estados Unidos invocando el artículo 21 y la excepción de seguridad nacional. Entonces, ¿dónde reside el problema? Es que al final Estados Unidos no lo está teniendo en cuenta y estamos un poco, está cayendo en el vacío. Por eso es tan importante seguir encarando la cuestión de la reforma del órgano de apelación y solución de diferencia, porque de lo contrario al final eso caerá en saco roto. Y es un buen ejemplo, también incluido para países en desarrollo que se enfrentan a diferencias similares y al final dicen vamos a hacer como Estados Unidos y al final esa apelación acaba cayendo en saco roto. Entonces, la reforma de solución de diferencias es clave. ¿Cómo definir mejor y codificar que se recurra al artículo 21 y a las excepciones de seguridad? Y otra cuestión que dijo, otra sugerencia de Petros y Bernard Hoffman, es crear una nueva plataforma de políticas comerciales para el intercambio, para un ejercicio de transparencia. Ahí los gobiernos quieren invocar a lo mejor una excepción de seguridad que puedan compartir y que se les pueda cuestionar los objetivos no intencionados y el uso instrumental. Con esto les hago una mera sugerencia, posibilidades de cara al camino a seguir. Y en tercer lugar, codificar y asumir una postura e incluir las excepciones de seguridad en los acuerdos regionales. Estas ideas son un poco bloques, valen para distintos acuerdos comerciales regionales y que se puede incluso tratar de forma no vinculante en otros foros como el APAC. Entonces, después, las otras ideas, cómo mantener el comercio y las inversiones abiertas. En primer lugar, el programa de reforma de la OMC y cómo lograr que la OMC siga estando a la altura de su propósito, como se dice a menudo. Entonces, estas potencias medias, y creo que ya lo dijo Xiao Chen, tienen que mantener el impulso actual en cuanto a los resultados que emanan de las reuniones de la OMC, mientras se sigue con el programa de reforma, incluida la solución de diferencias y otros muchos temas. Y yo también creo que las subvenciones son importantes. Cuando estuve en el banco trabajamos con la OCDE y también con la OMC y el FMI en cuanto a cómo estudiar el tema de las subvenciones, porque solo se puede encarar de forma multilateral este tema. Y las subvenciones a la pesca son un buen resultado, pero hay que trabajar más. Y ya sabemos que no existe, ya no hay una única opción. Entonces, por eso hay que ser flexibles. Y esto depende, como hemos dicho, de estas potencias medias, pero también quizás un poco más grandes. Por eso la Unión Europea puede tener un papel muy importante. Acuerdos plurilaterales, no podía estar más de acuerdo. Pensemos en muchos de estos acuerdos plurilaterales del pasado y cuáles son los que queremos de cara al futuro. El de contratación pública. Ese es plurilateral, pero en una nación más favorecida. De tecnología de la información es mi
es mi favorito. Un grupo de países lo presentaron ante la OMC para las negociaciones y ese sí es de trato de nación más favorecida y contamos a día de hoy con un sinfín de acuerdos plurilaterales que están intentando hacerse realidad, por ejemplo, de facilitación de las inversiones para el desarrollo y creo, también se habló de comercio electrónico, creo que ya se ha concluido, si no me equivoco, y en la esfera de servicios. Pero no son todavía acuerdos de la OMC. Aspiran a ello, lo están intentando y ahí es donde creo que tenemos un ámbito potente de debate, cómo lograr que todos estos acuerdos iniciativos entren dentro del acervo de la OMC. Y los acuerdos plurilaterales, usando como espejo a la OMC. Entonces, si pienso, por ejemplo, en el MPIA, ya cuenta con 53 miembros de la OMC. Son potencias medias las que llevan la batuta, Unión Europea, Canadá, y hay muchos miembros como Canadá y otros de la ASEAN, China, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Y ya hay 4 diferencias en curso que implican a China y ya se concluyó un caso de Colombia con un puñado de países de la Unión Europea. Actually get ASEAN countries to sign on to MPA, for instance. Finally, we need to do the building blocks idea, which is the keeping the bicycles moving. Bilateral and regional agreements and arrangements. Open regionalism has become kind of a buzzword or trying to be implemented in spirit as well as in the regional agreements. El que se pueda llevar a la práctica esta idea, tanto en el espíritu como concretamente, tenemos la alianza con el Asia Oriental y también tenemos el CPTTT. Y están intentando encargarse de muchos más asuntos y más temas de los que trata la OMC. Entonces, como digo, podrían ser cimientos, podrían ser piezas clave, pero lo que es más importante es que estamos intentando priorizar y fortalecer estos acuerdos regionales. Todo ello va a formar parte de la respuesta, intentando darle una nueva forma a estas cadenas de valor regionales, que confío que nunca sean cadenas cerradas, sino que sean cadenas de valor abiertas y ese regionalismo abierto. Y con esto concluyo, con estas sugerencias de cara al futuro. So again, we heard the idea that the middle Se ha dicho una vez más que son las potencias medias las que deben seguir siendo los líderes para que no se apaguen las luces, y se ha dicho de formas muy variadas. Xiao Xun ha hablado de estas mayoría silenciosa y la mejor forma de que no cese el movimiento. También ha habido propuestas de ideas de cara al regionalismo, estudios conjuntos, o como también decía Adam, el multilateralismo con un espíritu plurilateral. Era al revés. Bueno, el plurilateralismo con el espíritu multilateral, de acuerdo. Llevo mucho tiempo en este ámbito y no estoy seguro de haber escuchado muchas veces esa combinación de elementos. Plurilateralismo con espíritu multilateral. Y ahora que vamos a pasar a la segunda ronda, intentemos ser concretos. ¿Cómo puede esa mayoría silenciosa actuar? ¿Cómo pueden esas potencias medias mantener los motores a pleno rendimiento y lograr progreso de forma concreta? ¿Cuáles pueden ser esas iniciativas? María ha dado una serie de ejemplos. Vamos a navegar también entre ellos. Y dicho esto, quiero ahora pasarle a Anabel y a Cecilia y a Marí de nuevo la palabra y luego se abrirá el debate. Anabel, si le parece bien, si puede ser concreta. Y añado algo más. Está el elefante en la sala, que no se ha mencionado, ese elemento del que nadie quiere hablar, pero ahí está India. ¿Es India una potencia media? ¿Es una superpotencia? Si pudieran con su sabiduría decirnos dónde encaja India en este nuevo mundo, hablando de estas potencias medias, porque la Unión Europea, bueno, también, si la Unión Europea es una potencia media, la India también puede serlo, al menos en muchos ámbitos. Dicho esto, Anabel. Le voy a dejar a Adam que aborde la India, lo de la potencia media. Yo voy a centrar mis comentarios en América Latina. Y diré brevemente que para los países de Caribe y América Latina tenemos países que están impulsando la productividad, la diversificación económica y esto es lo que necesitan los países de América Latina. Y el mundo necesita América Latina porque es clave para la seguridad alimentaria mundial. Será de comer desde allí a más de 2.000 millones de personas en el mundo. Hace falta a América Latina y al Caribe en la lucha contra el cambio climático
en la lucha para preservar la biodiversidad. Se encuentran el 20% de los minerales críticos, que tienen importancia y pueden desempeñar un importante papel en la diversificación de las cadenas de valor y su resiliencia. Por eso un entorno de fragmentación económica va en detrimento de la región. La región está entre esos grupos de países que yo diría suman mucho a favor del sistema. Y les voy a dar un par de ejemplos de lo que se está haciendo y otro par de ejemplos de qué creo que se puede hacer. En cuanto a qué se está haciendo ya concretamente, los países de Caribe y América Latina tienen un papel activo en dar forma a varias de estas iniciativas conjuntas. Chile copatrocina la de la facilitación de las inversiones. Además, presiden una serie de los comités ordinarios de la Casa y se muestran muy activos en cuanto a propuestas de nuevas ideas, por ejemplo, en la agricultura. Además, crean coaliciones con muchos otros, forman parte de varias iniciativas, el MPIA, PAMAP, por sus siglas en español, y además también en torno a cuestiones de cambio climático. Ahora bien, creo que se puede hacer más a la hora de presentar iniciativas que tengan relevancia particular para los países en desarrollo. Un tema muy importante en esta casa, que es el de la seguridad alimentaria. Creo que se puede hacer más para diseñar hojas de rutas, para hacer frente a algunas de las ayudas que distorsionan el comercio, como las subvenciones. Se puede hacer más para optimizar las reglamentaciones en según qué sectores, por ejemplo, comercio digital. Y creo que en las regiones es muy importante que en la región se aborde el 38% de pobreza que tienen, a pesar de los grandes pasos al frente que se han dado. Así que hay que priorizar medidas políticas que aborden las necesidades específicas que tienen los grupos en desventaja. Muchas gracias por esta intervención. Cecile, concrete, please. Cecilia, concreta, por favor. Gracias a usted. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Por supuesto, la Unión Europea seguirá desplegando y desempeñando su política comercial con acuerdos comerciales bilaterales u otra índole. Además, creo que tenemos tiene un papel importante más allá de ello y examinar cómo los países afines pueden avanzar juntos. La Unión Europea forma parte de este acuerdo procedimiento arbitral multipartito de apelación provisional, el PAMAP, y si los Estados Unidos no se quieren sumar, pues bueno, lo sentimos, pero hay suficientes países participantes que sí están presentes y que están intentando ver qué se puede hacer, porque el conjunto de la idea de la OMC busca tener algún tipo de mecanismo de ejecución, y de ahí la reactivación del órgano de apelación que se está buscando lograr. Sé que se están dando avances, lentos, sí, pero en tanto en cuanto esto se logra, ¿por qué no hacerlo con un acuerdo plurilateral? Y si a lo mejor hay más países asiáticos que se suman, ¿por qué no? Porque al final es un reflejo de lo que ya se hacía y estaba previsto en las normas de la OMC. Son las normas de la OMC que siguen en funcionamiento, mientras que otras no están funcionando. Y lo mismo vale para el acuerdo de las inversiones para el desarrollo o la iniciativa conjunta para el comercio electrónico. Veamos cómo podemos impulsarlas. Si todos no están presentes o participan, pues bueno, intentemos concluir, eso sí, con aquellos que están. Y sí creo que debemos examinar la cuestión de las subvenciones. Ambos lo han mencionado. Esto no vale solo para la OMC, porque es algo que está creando tensiones a nivel mundial. Hay buenas subvenciones, por ejemplo, hay que subvencionar la transición hacia lo ecológico, pero hay otras que generan tensiones, no solo dentro de los países, sino también entre el sur global y el norte global. Examinémoslo, no es que haya un acuerdo o deba haber un acuerdo sobre ello, pero que sí haya una conversación, un debate al que se puedan sumar los países y acordemos, bueno, pues vamos a seguir estos principios si no es posible impulsar un acuerdo per se. Así que creo que debemos ser un poco más afirmativos en torno a todas estas cuestiones, porque sí, hay muchos de nosotros que queremos hacerlo y si no quieren ustedes sumarse, pues entonces quédense al margen si quieren y ya vendrán cuando estén bien dispuestos para ello. Sé que esto genera algunas reticencias y hace que algunos piensen que no se quieren sumar si China y Estados Unidos no están, pero me parece que hay algunas vías que debemos explorar si queremos preservar esta casa y si queremos establecer normas para responder a los retos comerciales que tenemos en la actualidad. Now, at the danger of this moving away from
arriesgándome a alejarnos de todas estas conversaciones amables, ¿puedo hablarles del mecanismo de ajuste por carbono en frontera? ¿Qué pasa con esto del multilateralismo con sentido plurilateral o plurilateralismo con sentido multilateral que se comentaba? ¿Qué le parece? Sí, por supuesto, efectivamente, se está hablando de esto a diario y me parece que hay un argumentario formal que tanto India y China han planteado en cuanto a su compatibilidad con las normas de la OMC. Más allá de eso, efectivamente, es un caso del que hay que hablar, porque creo que la mayoría de economistas están de acuerdo en cuanto a que la implantación de precios del carbono es algo bueno para avanzar en el camino de la neutralidad carbónica. Sin embargo, tenemos tantísimas jurisdicciones a día de hoy que de alguna manera son compatibles, pero no del todo. Y luego además tenemos al conjunto del mundo en desarrollo que tiene imposible cumplir con todas estas reglamentaciones. Además, si se suman las cuestiones de la debida diligencia, la perspectiva de la deforestación, incluso si quieren, lo tienen imposible. Así que debatir aquí, conseguir que todos participen en el cumplimiento sin generar conflictos innecesarios, es importantísimo porque al final todos tenemos un objetivo que queremos lograr. Casi todos hemos firmado el Acuerdo de París. Tenemos la ambición de las emisiones cero netas y no todos tenemos las mismas capacidades. Así que en vez de crear aquí divisiones artificiales, pues debemos debatirlo. Y creo que se está haciendo, por cierto, y que se delibera en esta casa en cada ocasión, en cada reunión. Así que sí, absolutamente sí, este es el foro adecuado para intentar lograr un camino a seguir. Mari, nos ha facilitado usted una playa de ideas muy concretas. Le planteo lo siguiente, sin embargo, si usted fuera reina de la OMC o rey de la OMC, creo que nos haría falta a día de hoy más bien un rey y una reina. ¿Cuál sería la siguiente iniciativa conjunta, la siguiente JSI, iniciativa plurilateral, que podría contribuir a ayudar a que la organización siga manteniendo su relevancia y avance y muestre cómo puede la mayoría silenciosa lograr avances y progresos? Perdone que le ponga en un brete, pero sé que está acostumbrada. ¿Puedo elegir más de una iniciativas conjuntas? Sí, sí, es usted la reina. Me parece que la de comercio electrónico ya es un gran avance. Lo digital es más amplio que el comercio electrónico. Creo que lo digital y la inteligencia artificial, de hecho, porque corremos el riesgo de que acaben determinadas de forma unilateral. Y esta es una preocupación que constatamos. No creo que queramos que el mundo quede dividido por tecnologías diferentes. Sea el debate sobre 5G o 6G, o la IA, que creo que en la actualidad carece de hogar y que debería debatirse a nivel multilateral. En cuanto al clima, no sé qué tipo de plurilateral podríamos querer en torno a las cuestiones climáticas, pero sin embargo el examinar cuál es la interacción entre comercio y clima, porque es una preocupación para muchísimos países, y lo dicho sobre el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, pues es importantísimo, en particular para los países en desarrollo, porque esto no debe servir como medida de protección, sino que responda al objetivo real de preservación del medio ambiente. ¿Y cómo se hace esto? Pues a lo mejor a través de normas, a través de armonización y a través de capacidad. Se necesita la creación de capacidades, porque si las normas del CBAM están aquí arriba y nosotros estamos aquí, ¿cómo vamos desde aquí abajo hasta aquí arriba? Hace falta creación de capacidades para los países en desarrollo y buscar el camino para lograr todo esto, incluido a través del MRI y demás. Existe una vía, creo, que los países en desarrollo, en particular, quieren que esto se debata en un entorno multilateral en el que no solo tengamos voz, sino también voto. Anabel, la veía asintiendo. Yo quiero decir que la sostenibilidad y el comercio, la economía circular, los plásticos, las subvenciones a los combustibles fósiles, muchos son los temas que se pueden abordar por vía plurilateral, y que se celebren conversaciones aquí, en la OMC está bien, pero a lo mejor dar un paso más y pasar a esas JSIs, esas iniciativas conjuntas, ¿por qué no? ¿Y cómo lo vería usted? ¿Debería ocurrir esto en una ministerial? Sí, bueno, también podría celebrarse en el seno del Consejo General o podría hacerse a nivel ministerial, sí. Una interjección, si me permiten.
porque yo creo que a veces nos centramos mucho en las negociaciones entre gobiernos y, sin embargo, muchas cosas ocurren a través de procesos. Los países en desarrollo, cuando quieren construir la confianza, deben estar cómodos con lo que se está hablando. Y estoy pensando en el debate sobre comercio y medio ambiente, con las cuestiones de Singapur en el 96, donde los países en desarrollo estaban echando las cuestiones hacia atrás, hasta que empezaron a entender el proceso y por dónde iban las cosas, incluido tras las lecturas de los diversos informes sobre comercio de la OMC. Hace falta comprensión, hace falta entendimiento antes de proceder a la fase de negociaciones propiamente dicha. Nos quedan en torno a 10 minutos y querría cederle el uso de la palabra a Shoshen, si me lo permiten. A lo mejor usted no quiere abordar la cuestión de India, pero sí le pediría reflexionar en torno al mensaje más amplio. Porque ha sido usted el primero en mencionar los conceptos de mayoría silenciosa y potencia media. Así que quiero preguntarle cómo vería usted que podría avanzarse con todo esto de cara a futuro. Muchísimas gracias. Aquí querría mostrarme un tanto a la defensiva, porque Adam ha mencionado esta cita de o lideras o sigues o te apartas. No creo que China se vaya a apartar, porque China es vehemente defensora del sistema multilateral de comercio. Y si se fijan ustedes en el registro de China en el seno de la OMC, constatarán que China se ha sumado a todas las iniciativas de liberalización comercial. China se ha sumado al PAMAP, MPIA, por sus siglas en inglés, ha sumado a todas las iniciativas conjuntas. De hecho, 2 de esas iniciativas conjuntas, la de la facilitación de las inversiones y la relativa al diálogo sobre contaminación por plásticos, fueron iniciadas con la participación y el patrocinio de China y otros países en desarrollo. Así que creo que es ya hora de que los países en desarrollo hablen de sus intereses, desgranen sus posiciones y contribuyan a rellenar ese vacío de poder que se ha dado en esta casa, en el seno de la OMC. Yo quiero resaltar lo mencionado por Cecilia, lo relativo al CBAM, mecanismo de ajuste en frontera para el carbono. Escuchamos unas potentes declaraciones del CCI, que afirmaba que los miembros de la OMC deberían resolver sus fricciones comerciales a través del sistema multilateral. Me parece que el intérprete se corrige, era la Cámara de Comercio Internacional. Me parece importantísimo, dice el orador, que sigamos la pericia de las empresas. Al menos para mí, esa es mi visión. Luego, a título personal, diré que China no creo que vaya a tener ninguna influencia en la esfera de las políticas nacionales, ni en el seno de la Unión Europea, ni en los Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí puede hacer China es, en primer lugar, mantener su comercio y su economía abiertos. En segundo lugar, seguir prestando su apoyo al sistema multilateral de comercio para conseguir que éste cumpla con su misión. Gracias. Muchísimas gracias. So, why don't we come around to Adam? ¿Y por qué no escuchamos a Adam que haga algunos comentarios? Yo tenía previsto una tercera ronda incluso, pero no sé si nos dará tiempo. Entonces, no sé si pueden 2 minutos después de Adam hacer comentario final y lo va pensando mientras él interviene. Muchas gracias, Richard. Siempre intentamos que hubiera un representante de la India entre los invitados, pero no lo logramos. Eso lo primero. Prosigo y brevemente. Después de lo que ha dicho el profesor Yi. China puede liderar y me encantaría, sería un placer si China fuera quien liderara, pero para que sea China quien lidere, yo sugeriría específicamente 3 cuestiones. Primero, dejen de llamarse a sí mismos país en desarrollo. Second, En segundo lugar, presenten una propuesta constructiva
sobre la preocupación exagerada pero real sobre capacidad, en vez de negar que ese es un problema. Y en tercer lugar también una propuesta constructiva en cuanto a algo que ha dicho Anabel. ¿Cuál sería un marco razonable para la diversificación de las cadenas de suministro? Todo esto, en todos estos ámbitos, China tiene el poder y la riqueza y el tamaño para lograrlo. El liderazgo no se basa simplemente en presentar ideas, sino hacerlo haciendo gala del espíritu multilateral de la OMC. Y creo que con esas tres propuestas China lo podría lograr. Y si lo hiciera, y además serviría un poco como para castigar a Estados Unidos por sus errores, sería fantástico. Y decía Richard, y me pidió, y se lo agradezco, que fuéramos muy específicos, y mis colegas también han hecho muchos comentarios específicos, y en concreto Anabel, Mari y Cecilia. Pero bueno, se supone que nosotros teníamos que ser los más discretos porque creemos que esos terceros países estén en el debate. Y creo que lo han dicho muy bien. Y creo que hay dos elementos de todo lo que se ha dicho, más allá de ese deseo general que defendemos todos de progreso plurilateral a través de la OMC e incluido en la OMC, y teniendo en cuenta también lo que ha dicho Cecilia sobre la solución de diferencias. Creo que los dos elementos más importantes, como se ha dicho, tienen que ver con la subvención y la seguridad nacional. Aunque no hemos tratado directamente lo que es el título de nuestra charla, es que nos mantengamos, como bien dijo Richard, en la idea de la reglobalización, que esto siga en una era en la que el mundo esté geopolitizado. Y yo creo que lo podemos lograr, pero primero, si podemos tratar esos dos asuntos que he mencionado, avanzaríamos muchísimo. Y ahora ya, si somos más concretos en cada ámbito, siendo muy breve, pero Cecilia es la que mejor lo conoce. ¿Cuál fue la ministerial de Buenos Aires? La 17. La 17ª. Hubo negociaciones no oficiales entre Japón, Unión Europea y Estados Unidos en cuanto al poner un límite a las subvenciones. Y claro, lamentablemente no serían ahí países terceros, pero si se hubiera podido por aquel entonces lograr una propuesta, habríamos podido desde el principio evitar muchos problemas. Y yo creo que, bueno, esas propuestas siguen estando por ahí archivadas en algún lugar y creo que tampoco han cambiado las cuestiones de forma fundamental. Yo echaría un paso atrás y no quiero ser malo con China o con la India o con nadie, pero si queremos crear algo, un club del que quiera formar parte Estados Unidos, pues para hacerlo tiene que presentarse que todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está en el club, salvo China, entonces ahí a China sí que le interesaría. Y por último, la cuestión de la seguridad nacional, también lo han dicho con gran claridad María, Anabel y Xiaoxun. Uno de los grandes errores del enfoque estadounidense en este punto es que, y también el asesor de seguridad nacional lo ha dicho de forma deliberada, Jake Sullivan, es decir, fantástico, no sé cómo ha dicho, cuál era la metáfora, pero un jardín pequeño y una valla muy alta. Y mantienen deliberadamente esas fronteras del jardín poco claras y las vallas son invisibles como para los perros. Uno no la ve, no sabe dónde está, pero se acerca y se la traga, se da un golpe. Y eso es una auténtica irresponsabilidad. Por tanto, si no lo hace Estados Unidos, y yo ya lo he pedido, pero si no lo hacen, creen un índice que se pueda reproducir transparente de vulnerabilidad, de independencia, de concentración, ya sea con la construcción de Boeing en Francia, con lo que sea que se fabrica en China, pero presenten una lista mucho más limitada a la que todo el mundo le puede echar un vistazo y que claro que puede que no sea perfecta, pero siempre será mucho mejor que un jardín que no cesa de cambiar de tamaño y cuya valla al final es invisible. Muchísimas gracias. Retoma Richard. Voy a abusar de mi poder como presidente
Y diré que primero, esa idea de que las potencias medias tienen que ser importantes no es la primera vez que lo escuchamos en esta casa. Cuando estábamos terminando la ronda de Doha, eran esas potencias medias las que a menudo daban un paso al frente. Colombia, Noruega, Suiza, Chile, Singapur. Un puñado importante de países se unieron. Y la verdad es que eso redundó en un importante impacto. Porque para lograr un impulso y empezarlo, no es lo mismo que permitir que el presidente evite que haya un debate o no. Simplemente la gente se reúne, habla, empiezan a avanzar y luego ya la presidencia puede decir esto sí, esto no, pero ya se ha logrado ese movimiento. Y en segundo lugar, lo que se ha dicho sobre subvenciones, Anabel lo resaltó también muy bien, igual que Adam. Necesitamos normas diferentes. Rescatar al clima exige una transformación industrial que sea mucho más rápida que la transformación del mercado, y eso exige intervenciones políticas que tendrán consecuencias comerciales. Es lo que queremos, pero debemos tratarlo. ¿Eso qué significa? Que un país lo haga y entonces lo hace otro país. Es un ámbito ingente en el que se puede hablar de cuáles son las subvenciones buenas. No es que sea algo nuevo, porque se permiten, se habla en la OMC y hay subvenciones que son posibles. Entonces, esa idea de buenos y malos con las subvenciones creo que hay que ir un poco más allá y ver dónde encajaría en el debate del clima. Y, como bien ha dicho Anabel, volver a darle el tamaño adecuado a la seguridad nacional. Y Adam también lo ha dicho en cuanto a que la valla para el jardín o para el perro sea visible. Me ha parecido muy pertinente. Pero el hecho de que se impongan disciplinas en el ámbito de la seguridad nacional es importante. Ya sabemos que en el pasado los países no estaban comprometidos con este tipo de normas y entonces al final nunca se planteaban ponerlas a prueba. Es como el botón nuclear al que nadie se acercaba, pero luego llegó ese día en el que se le daba el botón y ahora hace falta hablarlo. ¿Qué significa? ¿Dónde están los límites? Si hablamos de subvenciones, de posibles daños, existen formas de definir qué significa un perjuicio o daño, qué significa que sea de forma sustancial, cuál es una subvención importante, qué es o no es una subvención. Hemos desarrollado formas muy sofisticadas de tratar temas muy complejos y definirlos, pero no lo hemos hecho con el ámbito de la seguridad nacional y creo que ahí nos queda un camino. No sé cuánto tiempo tenemos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, de acuerdo. Pues entonces podemos volver a escuchar a nuestros invitados y creo que voy a seguir el orden original si les parece bien. Anabel, Xiaoxun, Cecilia, Adam, Mary y un servidor concluirá al final. Les doy un par de minutos a cada uno. Anabel, tengo un comentario muy rápido basándome en lo que decía Richard de la perspectiva histórica. La ronda de Uruguay empezó con una propuesta que se llamó Café con Leche y era de Colombia y Suiza. Entonces, como ven, ahí queda bien clara la importancia de potencias medias. Y concluiré rápidamente diciendo que creo que el mensaje de reunir el espíritu de la cooperación económica entre muchos, pero defendiendo de nuevo las políticas comerciales como un motor de crecimiento, logrando el equilibrio de comercio y seguridad nacional y reformando las normas de la OMC específicamente sobre subvenciones, sobre las iniciativas plurilaterales y las nuevas que puedan alentar el crecimiento. Fantástica, gracias. This is one of the most disciplined panels I've ever been at. ¿Qué invitados más disciplinados? Nunca he visto invitados tan disciplinados. Quizás sea la hora. En fin, pasamos a nuestro siguiente orador, Xiaoxun. Por mi parte, quería referirme brevemente a la seguridad nacional. Después de escuchar todo lo que se ha dicho, creo que es un tema importantísimo en la OMC y a menos que se encare este asunto, entonces la OMC al final nadie se la tomará en serio. Perderá su papel de referencia. Entonces, si se hace con una perspectiva geopolítica en vez de económica, así todo puede empezar a parecer una preocupación de seguridad nacional. Por eso, creo que ese es un asunto que tenemos que tratar aquí en la OMC. Y por último, como bien decía Martin Luther King, yo también, un servidor también, tiene un sueño, espero y confío en que un día, en un futuro no muy lejano, las economías más grandes, que incluyen a Estados Unidos, Unión Europea y China, puedan de forma constructiva trabajar de forma conjunta una vez más en la OMC, porque
En este mundo y esta economía mundial interdependiente y con múltiples polos, compartimos la misma responsabilidad, la de velar porque podamos alentar la cooperación económica mundial y que podamos dejar un sistema multilateral de comercio más sólido y que funcione bien, que se lo podamos dejar a las generaciones futuras. Muchas gracias. Creo que deberíamos concluir con sus palabras, pero en realidad tenemos que seguir. Tengo un sueño. Se lo tomaré prestado quizás para concluir. Dicho esto, escuchamos a Cecilia. Muchas gracias. La primera vez que se organizó el foro público, me acuerdo que había una manifestación enorme fuera y que tomó un cariz bastante violento, mucha gente manifestando contra la OMC. A día de hoy no vemos muchas protestas, pero sí existe esa sensación de que se necesita la OMC, que a la OMC se la necesita más que nunca. Tantos retos geopolíticos, medioambientales, de seguridad nacional, los hemos mencionado todos esta tarde y aún así, las organizaciones internacionales, no solo la OMC, son más débiles que nunca. Entonces, quizás haría falta una manifestación para que la OMC fuera más fuerte. Pero, como digo, hay una tal carencia de liderazgo político, reconociendo. Los líderes dicen que los aranceles son la solución a todos los problemas del mundo y sabemos que no es así. Entonces, los que creemos en la cooperación multilateral y en las normas mundiales y en el poder de la OMC para permitir el comercio para el beneficio de todos, tenemos que reunirnos. Seguro que ese sueño será realidad un día, pero hasta que llegue ese momento, nosotros, aquellos que soñamos de forma más amplia, nos tenemos que reunir e intentar hacer lo que a día de hoy es posible. Muchas gracias. Adam tiene la palabra. Se han mencionado muchos temas, muchas creencias, muchos planes de acción. Confío en que, aunque parecía que estaban todos muy unidos, hayan visto bastante diferencias para que sea creíble, porque esto no estaba guionizado. Y por favor, como bien nos dijo la directora general, permitiéndonos estar con ustedes esta tarde, todos los que nos ven desde el mundo, entiéndanlo como un llamado a la acción, en el espíritu de que todos nosotros, incluido nuestro moderador, tal y como lo hemos presentado, no lo deben de solucionar todo. Y a veces, incluso Estados Unidos puede ser útil contar con ellos. Pero con lo que acaba de decir Cecilia y Anabel, no se trata de estar dando vueltas esperando a que sean China o Estados Unidos los que actúen en la Unión Europea. Hay que volver al punto de partida, y Richard lo dijo, y será Mari ya quien concluya, pero la globalización no ha fallecido y la OMC tampoco. Incluso el multilateralismo sigue respirando. El comercio es mucho más resiliente que aquellos que querían finiquitarlo. Lograr que se gestione para que todo lo que nosotros compartimos, y bien dijo Anabel, se logre. Se trata de eso, no tienen que quedarse con la idea de algo existencial o en peligro. Tienen que verlo como que el motor no funciona tan bien, pero no lo demos por muerto. Se trata de darle un nuevo empuje y creo que todos ustedes son capaces de lograrlo. Muchas gracias. Let me go to the theme of this whole. Yo pasaría al tema de cómo era mejor comercio para un mejor mundo. ¿Cómo conseguimos un comercio mejor? Creo que es lo que nos cuesta a todos. Porque si permitimos que el mundo se bifurque, se fragmente y la seguridad nacional asume el liderazgo económico, habrá muchos países en desarrollo que se queden a la zaga, sobre todo los menos adelantados y los más pobres. Lo cual para mí es algo en torno a lo que debemos tomar acciones para que ello no ocurra. Yo me he pasado los últimos 30 años luchando en pro de la voz de los países en desarrollo en el seno de organizaciones esta y similares. Así que mi voz lanza un llamado para un constructivismo por incrementos.
en mi parte, en mi región del mundo, en ASEAN, en el sudeste asiático, tenemos que asegurarnos de que mantenemos las bicicletas en movimiento, seguro. Tengo algo de experiencia, por cierto, con la Agenda de Doha, en la que diversos grupos interactuaron en torno a diversas cuestiones. La mayoría de esos grupos estaban compuestos de países en desarrollo, otros contaban con países en desarrollo y desarrollados, y al final apuntaron todos hacia lo mismo, porque lo fácil es decir que no vamos a participar, no creemos que esto nos vaya a beneficiar. ¿Cuáles eran las palabras? Decir la verdad. Pues sí, tenemos que presentar los argumentos, tenemos que presentar las cifras. Helas aquí, he aquí nuestros argumentos. Y no simplemente decir que no. Y así respondo de forma un poco paralela a la otra pregunta que había formulado usted anteriormente. Y quizá a lo mejor se puede aprender algo de ASEAN, porque la forma en la que avanzamos en ASEAN fue empezando con el principio del consenso. Y luego lo que descubrimos era que avanzábamos muy lentamente si nos ceñíamos a dicho principio del consenso. Y así que lo que inventamos fue un sistema de menos X. Esas X seguían participando en las negociaciones, pero podían elegir no sumarse a lo que se estuviera decidiendo hasta que estuvieran listos para ello. Muchas gracias por esta aportación. Yo había preparado un discurso de media hora. No, estoy bromeando. Simplemente me ceñiré a algunas citas. Tengo un sueño. Volveremos. Los motivos fundamentales por los que están ustedes aquí, por el que esta organización es tan importante, es porque el comercio es importante. El comercio enriquece a las personas, abre el campo de las oportunidades. El comercio amplía también el campo de la exclusividad y no tiene nada que ver con los conflictos geopolíticos. Esto no va a cambiar a no ser que permitamos que dé marchas atrás forzadas y se convierta en algo de proporciones increíbles. A lo mejor tardamos 1, 2, 3, 4 años hasta volver. Pero el motivo fundamental por el que existe esta organización, el por qué hay normas compartidas por los países que aprovechan todos los países del mundo, normas comerciales que existen en todos los países del mundo y que los países respetan. ¿Por qué? Porque han legislado, porque tienen sentido para ellos también. Y esos motivos fundamentales no han cambiado, y en eso me centraría. Porque si nos fijamos en las cifras comerciales y intentamos discernir dónde empezó a morir la OMC, no encontraremos ese punto en el tiempo. Hubo un traspiés en la crisis financiera mundial, pero desde luego ese traspiés no comenzó con la ronda de Doha. Así que terminemos con esto. Tengamos un sueño. Lideremos, sigamos o apartémonos. Y con esto muchísimas gracias a todos. Let's turn off our mics.